Y la retirada de los Estados Unidos de las cercanías de la frontera con Turquía puede convertirse en el pretexto de la ofensiva militar sobre las milicias kurdas en el noreste de Siria. Según Turquía, los objetivos son bases militares, posiciones de artillería y depósitos de armas de las unidades de protección popular, entre otros, como han escuchado. Fue en el 2018 que el presidente de los Estados Unidos anunció que sacaba a los militares estadounidenses de Siria, una decisión que ha sido criticada tanto por demócratas como republicanos. Sobre el tema comentamos con el profesor José Rivera, experto en temas internacionales, y usted mientras yo leía veía que apoyaba esta lectura, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la decisión de los Estados Unidos si en un momento dado estaba apoyando a esos kurdos que a su vez Turquía los declara como terroristas? Claro que sí, es un problema de percepción enorme y así yo lo había expresado en diciembre del año pasado en una columna que escribí para el periódico El Vocero que se titula ¿Dónde quedan los kurdos? Los kurdos es un pueblo al que se le ha negado crear una nación-estado. Ocurrió a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1919, no se creó el Kurdistán, a pesar de que la diplomacia de los Estados Unidos en ese momento apoyaba ese hecho. ¿Y esos kurdos son parte de Siria? Sí, estos kurdos son parte de Siria. El problema específico en este momento son los kurdos sirios. En el caso de Turquía y la ofensiva, el hecho el problema de percepción que había dicho hace un momento es precisamente que Erdogan y el gobierno turco considera las unidades de protección popular o YPG en inglés y en kurdo como terroristas por su afiliación efímera con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es el movimiento insurgente pro independencia kurdo en el sureste de Turquía. Yo cuando hice un poco de lectura sobre este conflicto, yo en un momento dado pensé que en el lugar en donde ellos se ubican, que es prácticamente en el noreste, pues hay petróleo. No sé si es que buscan ese poder o es que buscan separarse y crear su propia nación, porque hay como una federación prácticamente. No, de hecho, le explicaba a mis estudiantes el lunes pasado en la clase de diplomacia que a lo que aspiraban, no había realmente aspiraciones de autonomía en los kurdos de Siria. Lo que se aspiraba hasta esta coyuntura era simple y llanamente tener una relación con el gobierno sirio, el que fuera, y en un momento dado la autodefensa de los grupos kurdos ante el embate de Estado Islámico. Por eso es que los Estados Unidos han colaborado cercanamente con ellos, no solamente porque son eficientes en el campo de batalla, porque conocen la región, sino que se han convertido en los aliados más confiables de los Estados Unidos en este lugar del mundo. Y en este momento la decisión de Trump de abandonar esa parte del noreste de Siria los ha dejado a la deriva y a la merced del martillo de Erdogan. Bueno, pero todo esto depende del punto de vista, ¿verdad?, con que cada cual lo vea, porque en la pasada entrevista usted me dijo que Estados Unidos no necesariamente tiene una mala relación con Turquía. Entonces Turquía ve a los kurdos como terroristas. Estados Unidos sí tiene problemas con Siria. Los kurdos salen de Siria, prácticamente es un 15% de la población. Eso es así. Entonces, alguien podría decir, bueno, Estados Unidos no estará utilizando a los kurdos con otros propósitos. Sí, absolutamente. Y creo que ese es la filosofía detrás de lo que estaba tratando de hacer el Departamento de la Defensa, de crear algún tipo de enclave en esa región para tratar de detener las aspiraciones hegemónicas y geopolíticas de Irán en esa parte de Siria, pero también el avance estratégico ruso en esa región, y esto definitivamente ha quedado en vilo precisamente por el retiro de las tropas. Bien, alguien podría preguntar, o nos preguntamos porque también somos estudiantes suyos. Claro. Tanto problema que hay en Occidente, América Latina, Centroamérica, en el Caribe. Entonces, ¿por qué no estamos fijando en esa región tan distante? ¿Y qué efecto puede tener precisamente de política pública o diplomacia para con los Estados Unidos y el resto del mundo? Claro que sí. Tenemos que recordar que la región del Medio Oriente es una sumamente inestable, y que esa inestabilidad no solamente implica un aumento en el precio de commodities como el petróleo y el gas natural, sino que también el hecho del desarraigo, los desplazamientos, las muertes, la pobreza que esto crea, y claro está, la crisis de refugiados,
crea mayor inestabilidad en la región y si no atendemos estos problemas, los dejamos a merced de personas con filosofía, de personas y entidades con filosofía radical como es Daesh o Estado Islámico. Es decir, que en este caso no necesariamente sea porque los kurdos tienen un área en donde hay cierto % de petróleo, no es ese el caso necesariamente. Nosotros nunca podemos descartar que el petróleo sea una razón en Medio Oriente, y los Estados Unidos, como país adicto al crudo, pues obviamente siempre va a tener un interés primordial en la región. Pero en el marco de esa cooperación en los últimos 2 años han habido un vínculo bastante estrecho entre los Estados Unidos y el Kurdistán, y tenemos que recordar que también el Kurdistán iraquí es un lugar y un foco de cooperación entre los Estados Unidos y los kurdos de Irak. Por lo tanto, yo creo que es algo que se debe mantener si es que a estas alturas no se ha hecho un daño irreparable. Muchas gracias, profesor, por este análisis que en este día lo hicimos a fondo, en un solo tema, bastante complejo. Así es. David.